Muy bien, empezamos este título cuarto y vamos a ver todo lo que viene referido del título cuarto del libro primero, ¿vale? Que es prestación de servicios. El capítulo primero nos dice que en el artículo 104 que los servicios prestados en los puertos de interés general nos va a hacer pues que la actividad portuaria se desarrolla en un marco de libre y leal competencia entre los operadores de servicios en los puertos de interés general. Vale, vamos a ir subrayando la posible pregunta, posible respuesta y veremos cosas importantes. De este primer punto, este primer párrafo, la pregunta que yo podría sacar sería la actividad portuaria, ¿vale? Eh, vale, sería la actividad portuaria entre los operadores de servicios en los puertos de interés general y volvería aquí, se desarrolla, ¿vale? La respuesta está clara, ¿no? En un marco libre y de leal competencia. Esto es la posible pregunta que yo encontraría aquí, ¿no? La actividad portuaria entre los operadores de servicio y los puertos de interés general se desarrollará pues, en un marco de libre y leal competencia. Perfecto. Vamos a continuar con este artículo 104 y nos dice, a tal efecto, corresponde a puertos del Estado promover la competencia en el conjunto del sistema portuario y a las autoridades portuarias en sus propios ámbitos territorial y funcional. ¿Vale? Entonces las preguntas están claras. Yo aquí sería, ¿a quién corresponde promover la competencia en el conjunto del sistema portuario? ¿Vale? Y sería la respuesta puertos de Estado. Luego la otra posible pregunta sería ¿a quién corresponde aquí en sus propios ámbitos territorial y funcional? Vale, pues a quién corresponde promover la competencia en el conjunto del sistema portuario, ¿vale? En los ámbitos territorial y funcional. Vale, pues esto va a competir pues a la autoridad portuaria. De aquí serían esas dos preguntas, a lo mejor añadiendo algo del punto número 1, pero al final tenemos que tener claro lo que corresponde a puertos de Estado y a las autoridades portuarias. ¿Vale? Y en el punto número 2 dice, bueno, se reconoce libertad de acceso a la prestación de servicios en los puertos de interés general en los términos establecidos en esta ley. Bueno, pues aquí la pregunta la tendríamos hasta aquí. Ya sabéis que cuando hay un D suele haber una pregunta casi siempre, ¿vale? Entonces se reconoce la libertad de acceso a la prestación de servicios en los puertos de respuesta de interés general. Pero, si una de las respuestas nos dice en los términos establecidos en la ley, hace falta que diga en esta ley, en la ley, esa sería la buena. Y luego continuamos con pregunta, los servicios se clasifican en, ¿vale? Estamos hablando de esta pregunta yo la vería como un capa 1, o sea, os recuerdo capa 1 importante, capa 2 medio, capa 3 probable. Entonces, los servicios se clasifican en... Lo que pasa es que esta pregunta estaría incompleta porque nos preguntan los servicios se clasifican en, ¿vale? Entonces, debería ir complementada como algo más, ¿sabes? Más bien, la pregunta sería, según dice el mismo artículo 104, serían los servicios prestados en los puertos de interés general, ¿vale? Se clasifican en, así sí que estaría correcta, redactada, y las respuestas serían, bueno, pues generales, portuarios, comerciales y de señalización marítima, ¿vale? Aquí, como podéis ver, hay A, B, C y D. Evidentemente todas serían correctas, pero lo que haría en una pregunta sería agruparlo, ¿vale? Pues te pondría o unirlos todos,
¿vale? Por ejemplo, la respuesta A sería servicios generales, portuarios, comerciales y de señalización marítima. Y luego en la B, pues ya te cambiaría algún término, ¿vale? Pues te quitaría generales por europeos, te quitaría portuarios por, no sé, que navales, te pondría a lo mejor señalización en marítima, te pondría costera. Entonces ahí es donde va a estar la pregunta de test. Yo creo que está ahí. O quitaría una, ¿vale? Y pondría la última, la D, todas son correctas. Y al final, pues todas serían correctas. Esas son las posibles preguntas de este punto número 3 del artículo 104. Entonces pasamos al 105. Se me ha ido el ratón. Dice las garantías de prestación de los servicios esenciales. ¿Vale? Bueno, los definidos en el Real Decreto de 21 de enero deberán ser mantenidos con independencia de que sean prestados por la autoridad portuaria o por empresas titulares de las correspondientes licencias. ¿Vale? Entonces aquí la pregunta estaría clara. ¿Qué serían los servicios esenciales? Voy a botarme todo lo que es la legislación, ¿vale? Y aquí, en lugar de esto, ¿vale? En lugar del decreto, lo que diría sería los servicios esenciales, o más bien las garantías de prestación de los servicios esenciales, como bien indica el artículo 105, ¿vale? Deberán ser mantenidos con independencia de que sean, ¿vale? Pues prestados por la autoridad portuaria o por empresas titulares de la correspondiente licencia. También aquí otra posible pregunta nos pueden decir que las garantías de prestación de los servicios esenciales deberán, y la respuesta sería ser mantenidos con independencia, sean de la autoridad portuaria o de empresas titulares. Empresas titulares de las correspondientes, y aquí cuidado con esto, porque correspondientes licencias. ¿Vale? Como veis hay un D, y al haber un D puede ser la finalización de una pregunta. Entonces, te puedo hacer toda la pregunta diciendo que los servicios, las garantías de prestación de los servicios esenciales deberán ser mantenidos con independencia de que sean prestados por la autoridad portuaria o por, aquí finalizaría, ¿vale? Y la pregunta sería, la respuesta sería empresas titulares de las correspondientes licencias. Sería otra posible pregunta. Pasamos al capítulo segundo. Concepto de servicios generales. Vale, pues vamos a ver lo que son los servicios generales. Voy a ponerme aquí para hacer una posible pregunta. Dice que los servicios generales del puerto, aquellos servicios de los que se beneficien los usuarios del puerto sin necesidad de solicitud, así como aquellos necesarios para el cumplimiento de las funciones de la autoridad portuaria. Vale, una pequeña introducción. De aquí la verdad no creo que salga ninguna pregunta. Vale, pero luego en el segundo párrafo sí. ¿Vale? Las autoridades portuarias prestarán en la zona del servicio de puerto los servicios siguientes, ¿vale? Y cualquiera de estas puede ser una respuesta con un cambio. ¿Vale? Te cambio alguna palabra, vamos a ir a verlas. ¿Vale? Servicio de ordenación, coordinación y control de tráfico portuario, tanto marítimo como terrestre. Vale, aquí, bueno, para que lo entendáis, antes de irme a lo que viene siendo una posible pregunta, una posible respuesta, nos está diciendo que las autoridades portuarias prestarán en la zona de servicio del puerto. Vale, pues tener en cuenta que la autoridad portuaria, la administración portuaria, ¿qué va a prestar en el puerto? A veces es de sentido común, ¿vale? Pues ordenación, coordinación y control del tráfico portuario. ¿Vale? Luego dice que tanto marítimo como terrestre. ¿Vale? Coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios, comerciales y otras actividades.
¿vale? Tened en cuenta que son las funciones que hace un puerto en sí, ¿vale? De aquí yo os pondré varias preguntas de test para que lo vayáis viendo. Esto sería un capa 2. Capa 2. Sí. Porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que el temario es muy extenso, ley de puertos, y como en vuestra oposición nos van a meter, aparte de la ley de puertos, otros temas, hay que cribar, ¿vale? Yo evidentemente os lo voy a enseñar todo, pero tenéis que cribar por las preguntas importantes. Por eso os estoy diciendo que de este primer párrafo, ¿para qué vas a poner una pregunta allí? A no ser que sea para pillar. Al final lo que quieres es que, bueno, se hayan estudiado la ley de puertos y coincidan en las preguntas más, pues más golosas, ¿no? Y que sean de fácil estructura como puede ser este punto. Y si os lo pone en las bases, alguna pregunta cae. Entonces, vamos a ver, de hecho, el último punto, que lo estoy leyendo ahora, dice que los servicios de protección y control de emergencias, en los términos establecidos por la normativa de protección civil, en colaboración con las administraciones componentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios, salvamento y lucha contra la contaminación. Vale. Pues esto es en función de la autoridad portuaria. Los servicios de prevención y control de emergencias en los términos establecidos por la normativa sobre protección civil. He hecho un hincapié en este artículo porque como dice protección civil, salvamento y lucha contra la contaminación, puede que ahí os cree un poquito de incertidumbre de si en una pregunta de test eso es competencia o no de la autoridad portuaria. Lo veremos en las preguntas de test, ¿vale? La pondré. El artículo 107 dice régimen de prestación de los servicios generales. Vale, vamos a ver la posible pregunta que podrían salir de aquí. Y nos está diciendo que corresponde a la autoridad portuaria la prestación de los servicios generales, sin perjuicio que su gestión pueda encomendarse a terceros cuando no se ponga en riesgo la seguridad o no implique en el ejercicio de autoridad. Vale. Hasta aquí, ¿hasta cuándo? ¿Vale? También nos podrían preguntar a quién corresponde la prestación de los servicios generales. Esa sería muy corta, ¿vale? Pues sin perjuicio de la gestión que... No. Yo más bien diría que corresponde a la autoridad portuaria la prestación de los servicios generales, sin perjuicio de que su gestión pueda encomendarse a terceros. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y aquí está. La respuesta sería, la tenemos claro, ¿no? Pues cuando no se ponga en riesgo la seguridad o impliquen ejercicio de autoridad. Lo que más nos está diciendo, que los servicios generales serán prestados de acuerdo con las normas y criterios técnicos previstos en el... Vale. La pregunta está claro. Primero cogeremos lo que viene siendo la introducción del artículo 107, donde dice que el régimen de prestación de los servicios generales, vale, pues serán prestados, continuaremos aquí, serán prestados de acuerdo con las normas y criterios técnicos previstos en... Y aquí tendremos la respuesta, ¿vale? Reglamento de explotación y policía, así como las ordenanzas del puerto. Vamos al capítulo 3, que nos habla de los servicios portuarios. El concepto, el régimen de prestación de los servicios portuarios. Vale. Bueno, pues la administración portuaria va a ofrecer una serie de servicios, como administración que es. Y aquí vamos al concepto y el régimen de prestación, ¿vale? Pues el artículo 108 nos dice que son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias para la explotación de los puertos, dirigidas a hacer lo posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marino en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad y... Vale, pues cuando yo suelo ver que hay varios factores, hasta aquí, esto lo catalogaría como un capa
Capa 1, capa 2, pero casi, sí, capa 1, sí, sí. ¿Vale? Porque como veis, es una pregunta muy buena para ponerla en un test. Cuando dice seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación. Y la pregunta sería, ¿son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias para la explotación de los puertos dirigidas a hacer lo posible la realización de las operaciones en condiciones de... Bueno, igual no sería tan larga, ¿vale? No diría lo de son servicios portuarios, las actividades, sino englobaría, ¿no? Dentro de los servicios portuarios, la explotación de los puertos, ¿vale? Continuaría aquí, dentro de los servicios portuarios, la explotación de los puertos dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico marítimo en condiciones de... Y lo último está claro, ¿no? Que sean desarrolladas en el ámbito territorial. Y aquí tenemos un capa 1, 1 super 1. Pregunta casi segura. ¿Tiene en consideración de servicios portuarios? A, B, C, todas son correctas. Practicaje, remolque portuario, amarre y desamarre y todas son correctas o de las que la pregunta podría ser. Tienen de las que se menciona a continuación, tienen la consideración de servicios portuarios y a lo mejor solo te ponen una. A lo mejor solo te ponen practicaje y las otras se las inventan. O, como os he dicho antes, ponen en la A ponen servicio de practicaje, coma, remolque portuario y amarre y desamarre. Y ya te van cambiando la B, la C y la D. Te quito remolque portuario, te pongo remolque de buques, te quito desamarre, te dejo solo sin desamarre. Entonces, capa 1, capa 1. Vale. Eso en el punto A. ¿Vale? También tiene la condición de servicios portuarios los siguientes. ¿Vale? Servicio de pasaje. ¿Vale? Y te puedo decir que el servicio de pasaje, bueno, esto en sí podría ser toda la respuesta, ¿vale? Dice, la respuesta podría ser el servicio de pasaje que incluya el embarque, desembarque, y aquí ya te voy cambiando, ¿no? Te quito el embarque, pues que incluya solo el desembarque, pues no. ¿Vale? El embarque y desembarque de pasajeros, te quito de pasajeros, te pongo de tripulantes, ¿vale? Y te quito vehículos, en el régimen de pasaje te quito régimen de pasaje, te pongo otro régimen, ¿vale? Y esto tiene la consideración de servicios portuarios. Vale, esto Marpol, pero bueno, no creo que os salga, pero bueno, o sea, lo podéis tener porque de todo este punto segundo yo creo que preguntaría más por aquí arriba. Y servicio de manipulación de mercancías que consiste en la carga estiva, descarga de estiva, esto. Pues mercancías que consista en manipulación. ¿Vale? Te quito manipulación, te pongo otra cosa y ya está. Tened en cuenta que también hay una posible pregunta, fácil, muy fácil, que vais a caer, inclusive cuando lo sepáis, porque yo ahora te digo, tiene la consideración de servicios portuarios en el ámbito técnico-náutico y te pongo la B entera, te pongo la D entera, ¿vale? Te pongo una de estas tres y luego te pongo que todas son correctas. Pues no, sería la C. ¿Por qué? Porque aquí nos dice en el apartado A, dentro de los servicios portuarios, los que tienen consideración de servicio técnico-náutico son practicaje, remolque portuario y amarre y desamarre. Luego ya nos cambia la B, pero la B ya no es servicio técnico-náutico, ¿vale? Pero tú te lo has leído, sabes que la B sí que tiene consideración de servicio portuario, sabes que la D también y que el servicio de practicaje también. Y entonces te pongo que todas son correctas y caes.
Vamos allá. Artículo 109. Régimen de prestación de los servicios portuarios y título habilitante. Vale, vamos allá. Un segundo, que voy a mover esto un pelín. Vale. Dice que la prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo por la iniciativa privada. Cuidado, ¿eh? Porque aquí puede ser una pregunta porque tenemos una coma. La iniciativa privada. Y a lo mejor omito lo de la iniciativa privada, ¿vale? Se llevará a cabo por o se llevará a cabo rigiéndose por, ¿vale? Sería la prestación de los servicios portuarios se llevará a cabo, rigiéndose por, bueno, no, el principio de libre congruencia. ¿Vale? Si nos piden un principio o por qué principio se llevará la prestación de los servicios portuarios, o sea, por qué principio se regirá, ahora sí, por qué principio se regirá la prestación de los servicios portuarios, ¿vale? Según el principio de libre concurrencia. ¿Vale? Y bueno, si hay una que nos dice que es el principio de libre concurrencia, pero luego nos dice con las excepciones establecidas en la ley, esa sería la buena. Artículo 2 nos está diciendo que la prestación de los servicios portuarios requiere la obtención de la correspondiente licencia otorgada por... Vale. ¿Quién la otorga? La autoridad portuaria. Y esta se va a hacer previa aprobación. Vale, vamos a analizarlo un poco, ¿vale? Dice que la prestación de los servicios portuarios, o sea, yo quiero prestar un servicio en suelo portuario y aquí le voy a pedir la licencia, pues a la autoridad portuaria. ¿Cuándo me puede dar a mí una licencia? Vale, pues cuando la licencia solo puede otorgarse previa aprobación del correspondiente pliego de prescripciones particulares del servicio correspondiente. Bueno, pues que está aprobada, ¿vale? Por la autoridad portuaria en un pliego. Y ya nos va a dar aquí, pues la licencia no otorgará el derecho a prestar el servicio en exclusiva. Hay que tener en cuenta que si me lo invento, yo voy a montar una feria dentro del recinto portuario, pido autorización a la autoridad portuaria, se aprueba el correspondiente pliego, se hace todo, el plan de autoprotección, todo, pero no te otorga un derecho en exclusiva, porque si viene otro o otra, pues también lo podrá hacer, ¿vale? Y si nos habla de las licencias, ¿vale? Pues tener en cuenta, vamos a ver los ciertos puntos que hay que tener en cuenta. Bueno, pues que tienen un carácter reglado. Vale. Y ahora, esto que os he subrayado. Bueno, las licencias se otorgan por carácter reglado. Y luego, cuando esté limitado el número de prestaciones, ¿vale? Pues si al final quieren montar 4 ferias y solo se pueden 2, se otorgarán por concurso. Las convocatorias de estos concursos y su adjudicación se publicarán cuando fuera exigible, ¿vale? Cuando fuera exigible. Y aquí, cuidado con esto, diario oficial de la Unión Europea, porque también capa 1, ¿vale? Cuando nos hablen de las licencias, nos puede decir, la pregunta sería, a la hora de convocar una licencia, igual no empezaría así, ¿vale? Y la convocatoria se realice por concursos, su adjudicación se publicará cuando fuera exigible en
Diario Oficial de la Unión Europea. Te voy a poner el BOE. Te voy a poner que se publica en el BOE. Y, vale, luego te pondré la A en el BOE, la B en el BOE cuando fuera exigible, la C en el Diario Oficial de la Unión Europea y la D en el Diario de la Unión Oficial de la Unión Europea cuando fuera exigible o cuando sea exigible. Y esa sería la buena. ¿Vale? Acordaros, licencias, Europa, si piden muchas licencias por concurso, tienen un carácter reglado. Acordaros, poneros este vídeo 200 veces. Luego dice, podrán ser titulares de las licencias las personas físicas o jurídicas de la Unión Europea. Vale. Bueno, hasta aquí, lo voy a poner aquí, hasta aquí, ¿vale? Podrán ser, aunque físicas o jurídicas, igual te lo pueden meter la pregunta o como respuesta. Vale, yo creo que más o menos ya todos sabemos que, pues eso, las personas físicas o jurídicas. Yo lo pondría en la pregunta. Y sería hasta aquí, hasta el D, ¿vale? Pues la Unión Europea o de terceros países. ¿Vale? Aquí te voy a poner solo las físicas o jurídicas nacionales. Y lo de terceros países igual te suena un poco raro. Condicionadas estas últimas a la prueba de reciprocidad. ¿Vale? Pues te voy a poner la respuesta buena en sí sería la Unión Europea o de terceros países con, no hace falta poner todo esto, con reciprocidad. Pero es que aún nos sigue añadiendo, ¿vale? Salvo los supuestos en que los compromisos de la Unión Europea con la Organización Mundial del Comercio no exijan dicho requisito. Vale. Otra vez. Y aquí es la primera vez que aparece Organización Mundial del Comercio. ¿Vale? Bueno, pues vamos allá. Las licencias otorgadas por la autoridad portuaria podrán ser titulares las personas físicas o jurídicas. ¿Vale? Salvo en los supuestos en que los compromisos de... Ahora voy a repetir la pregunta porque está muy mezclada. Entonces os la voy a repetir porque si veis cuando empieza el párrafo dice que podrán ser titulares de licencias las personas quien daba la licencia y la autoridad portuaria. ¿Vale? Pues las licencias otorgadas por la autoridad portuaria, y aquí ya no hace falta que te diga físicas o jurídicas, ¿vale? Serán titulares, ¿vale? O podrán ser titulares, ¿vale? Podrán ser titulares salvo en los supuestos, en los compromisos de... Ya, pero después de titulares me faltaría algo, ¿no? Así sería, más o menos. Para ponerte al final Unión Europea con la Organización Mundial del Comercio no exija dicho requisito. ¿Vale? Y aquí también podría ser otra de las respuestas. Causas de incompatibilidad. Sobre todo que tengan capacidad de obrar. Eso es muy de procedimiento administrativo. Capacidad de obrar. Vale, yo me quedo aquí con esto. Y Organización Mundial del Comercio. Al final vamos a hacer un repaso sobre este apartado de licencias que nos está haciendo, o nos ha hablado del diario, que tiene un carácter reglado, que hay una limitación, cuando esté limitado el número de prestadores, se hará por concurso, que cuando fuera exigible pues se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea, que podrá ser titular pues, físicas jurídicas de la Unión Europea de terceros países, siempre que tengan la reciprocidad, y salvo estos terceros países que tengan la prueba de reciprocidad, salvo que el supuesto de los compromisos de pues, la Unión Europea con la Organización Mundial del Comercio no exija dicho requisito.
y bueno, que tengan capacidad de obrar, etcétera. Vamos a este punto, último párrafo del punto 2. Las licencias serán de carácter específico, otorgándose para cada uno de los servicios portuarios relacionados. No obstante, para los servicios incluidos en la letra C, podrá otorgarse un... Vale, nada, capa 3, ¿vale? Asimismo, las licencias para... Vale, aquí lo único que se agregaría esta pregunta. Las... Y ahora os voy a hacer hincapié. Les podría hacer esta pregunta, que sería las licencias para la prestación de servicios al pasaje y de manipulación de mercancías podrán otorgarse, bueno, pues para uno o varios tipos de tráfico de mercancía. Y luego la otra pregunta que veo aquí es las licencias para la prestación, ¿vale? Las licencias para la prestación y me vengo aquí, y de manipulación de mercancías podrán otorgarse para uno o varios servicios de tráfico o de mercancía de, ¿vale? La respuesta la voy a poner aquí en verde, la otra posible, de servicios al pasaje y de manipulación de mercancías, ¿vale? Dos preguntas. La autoridad portuaria podrá autorizar licencias de autoprestación y de integración en los terminados. Vale. Pues aquí la pregunta sería, hay dos, ¿vale? Yo la que pondría sería ¿quién podrá autorizar licencias de prestación y de integración de servicios portuarios en los términos y condiciones previstos en la ley? Y sería la autoridad portuaria. Y luego la otra sería, dentro de este párrafo, sería la autoridad portuaria podrá autorizar licencias de autoprestación y de integración de servicios portuarios. Y ahí te voy cambiando, ¿vale? Pues en lugar de autoprestación te pongo prestación, en lugar de integración te pongo, no sé. Entonces esa es una, y aquí os voy a subrayar en verde también lo que podrían ser esto, autoprestación y de integración. Como podéis ver, este artículo de licencias es bastante extenso. Luego dice que las autoridades portuarias deberán adoptar las medidas precisas para garantizar una adecuada cobertura de las necesidades. Muy bien, obvio. Podrán asumir, previo informe favorable, la prestación directa o indirecta de un servicio portuario. Nada, sea necesario. Bueno, pues aquí más o menos nos está diciendo que las autoridades portuarias, ellas, pues eso, garantizan la adecuada cobertura de las necesidades, o sea, que el puerto vaya bien, y que excepcionalmente, pues, previo un informe favorable de puertos de Estado, pues eso, podrán asumir directa o indirecta un servicio portuario cuando por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada, o sea, yo te he dado un servicio que para mi puerto es bueno, pero por una, pues eso, cuando por ausencia o insuficiencia de la iniciativa privada, o sea, de la iniciativa del empresario, sea necesario garantizar una adecuada cobertura de las necesidades del servicio. O sea, digamos que ese servicio privado, en un momento dado, previo informe favorable de Puerto de Estado, podrá intervenir, ¿vale?, a ese ente privado. Vale, y aquí ya nos da, pues, una definición de qué se entiende como existencia de insuficiencia. Pues, y esto sería un capa 3, ¿vale? No pueden atender toda la demanda existente en el puerto por parte de la autoridad portuaria por ausencia o insuficiencia de iniciativa.
no implica la extinción en su caso de las licencias de vigor, ni impide la solicitud de nuevas licencias. ¿Vale? Pues ese empresario que por H por B pues no ha podido, no quiere decir que no pueda hacer nada más. Y continuamos aquí, en este caso, las competencias reguladoras del servicio, pues incluida la aprobación de pliegos, como hemos visto antes. Vale, lo único que nos pueden preguntar aquí es esto, ¿vale? Que corresponderá al puerto de estado. Y en el plazo de prestación no podrá ser superior a 5 años. Vale. Y entonces la pregunta que os sacaría de aquí, después de todo lo que hemos visto, sería que por la ausencia o insuficiencia de iniciativa privada, ¿vale? Las competencias reguladoras del servicio, incluida la aprobación del pliego de prescripciones particulares, ¿vale? Pues corresponde a puerto de estado y el plazo de presentación de servicio no podrá ser superior a 5 años. Vale, ya está. Vale. Vale, aquí en el punto número 4 nos está hablando de impagos. Y tanto en el caso del limitado el número de prestaciones, cuando los prestadores del servicio con licencia otorgada no pudieran atender conjuntamente con los medios que tengan adscritos al servicio, a juicio de la autoridad portuaria, la cobretato del servicio. Vale, bueno, digamos esto lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tienen como una revisión estos entes privados sobre la autoridad portuaria y en un momento dado pues le dice que no está cumpliendo con lo que tiene, y aquí en las últimas líneas, fijar, dice que si persistiera esta situación, pues consideraría que existe insuficiencia de iniciativa privada y se aplicará lo dispuesto para los casos en el apartado 3 anterior, ¿vale? O sea que le intervendrá lo que hemos visto. Vale. Obligaciones del servicio público portuario. ¿Qué obligaciones tiene el servicio público portuario? Vale, entonces aquí nos dice que los servicios portuarios serán prestados de acuerdo con lo dispuesto en las prescripciones particulares del servicio. Ya que como hay una coma, pues ya podría ser una, una pregunta, ¿vale? Luego nos puede decir, los servicios portuarios serán prestados de acuerdo con lo dispuesto en las prescripciones particulares del servicio y estarán sujetos a, bueno, es un poquito como lo que hemos visto antes, ¿no? Las obligaciones del servicio público previstas en la ley. Y luego son obligaciones del servicio público de necesaria aceptación por todos los prestadores de servicios los términos que se concreten en sus respectivos títulos alindantes. Las siguientes pues, tenemos A, B, C, D y E. Como bien os digo siempre, cuando hay así varias letras, os digo que esto sería un capa 2. Sí, un capa 2. Y luego, bueno, os pondré preguntas de test, evidentemente. Y estamos viendo las obligaciones del servicio portuario. ¿Vale? Luego también nos va a decir la limitación de número de prestadores. Ahora lo vamos a ver muy por encima. Porque esto sí que es... Si yo digo que el 110 es un capa 2, 111 es un capa 3. ¿Vale? Porque al final, limitación del número de prestadores, si al final fuera para opositar para dentro de, digamos, de administración, ¿no? Pues a lo mejor sí que... Pero estáis para policía portuaria. De hecho, esto os lo ponen y a veces no.
Entonces yo esto lo voy a catalogar como un capa 3. Vamos a ver las posibles preguntas. Y ya está. Dice que la autoridad portuaria de oficio podrá limitar en cada puerto el número máximo de posibles prestadores de un servicio portuario. ¿Vale? Y lo podrá argumentar a razones de espacios, de capacidad, de seguridad, de normas medioambientales. Bueno, pues hasta aquí, hasta el segundo D, ¿vale? ¿Por qué te puede decir la autoridad portuaria de oficio? ¿Vale? Podrá limitar, pues, por todo esto. Y todas estas, ¿vale? Cuando argumenten que limita, ¿vale? Te lo va a motivar. Te va a decir que te deja esa zona del puerto, pero que, como dice bien el artículo 11, las limitaciones del número. Te lo limito por esta razón, por razón de seguridad, porque ahí pasa X, por capacidad de las instalaciones, etcétera. Y luego ya nos está diciendo que lo que deberá llevar la motivación, ¿vale? La justificación, necesidad, pero nada. En los servicios al pasaje y de manipulación de mercancías, las limitaciones podrán aplicarse por tipo de tráfico o de mercancía, ¿vale? La determinación del número de prestadores deberá obligadamente realizarse considerando el mayor número posible de prestadores que permitan las circunstancias concurrentes. Vale, perfecto. Vale, continuamos. Ya llevamos 40 minutos de clase, así que voy a ver este artículo, la limitación, lo voy a pasar bastante rápido. Como podéis ver, es bastante extenso y solo nos habla de las limitaciones, ¿vale? Entonces, esto es un capa 3, como os he dicho. Leerlo por encima y ya está. Yo os pondré preguntas de test con la respuesta según el párrafo y según lo vayáis repitiendo lo vais a ir viendo. No hay ningún tipo de problema. El artículo 111, muy laxo para la posición, obvio. Vamos allá. Y entonces tenemos el artículo 112, régimen de utilización de los servicios portuarios. Los servicios portuarios se prestarán a solicitud de usuarios. Vale, entonces, no obstante, la utilización del servicio de practicaje será obligatoria cuando así lo determine. Entonces, vamos a ver qué posible pregunta puede salir de aquí. La utilización del servicio de practicaje será obligatoria cuando así lo determine la Administración Marítima. Vale, aquí te voy a cambiar Administración Marítima, te voy a poner autoridades portuarias, Administración Portuaria, puertos de Estado, ¿vale? Vale, y como podéis ver, aquí es el servicio de recepción de desechos. Será de uso obligatorio y salvo. Vale. Aquí puedo mezclar las dos, ¿vale? Puedo decir que, por ejemplo, el servicio de recepción de desechos generados por los buques será de uso obligatorio y te pongo cuando así lo determine la Administración Marítima, ¿vale? Lo que pone el párrafo anterior. B, salvo los supuestos previstos en la normativa aplicable. Esa sería la buena. Y las otras dos me la invento. Pero aquí me da pie, además. Y luego nos habla aquí del reglamento de policía y ordenanzas del puerto, ¿vale? Y la pregunta está clara, ¿no? Nos diría, ¿quién podrá establecer el uso obligatorio de otros en función de las condiciones y características de las infraestructuras portuarias? ¿Vale? O inclusive todo. Vale, podría ser todo. Así como las condiciones meteorológicas. Y la respuesta sería, pues, el reglamento de explotación de policía y las ordenanzas del puerto, ¿vale? O dónde se establecerá el uso obligatorio, ¿no? Porque no es quién es más, es dónde. El uso obligatorio de los servicios portuarios en función de las condiciones y características de la infraestructura portuaria.
el tamaño del tipo del buque y de la naturaleza de la carga transportada. Vale. Es que estoy viendo otra posible pregunta donde a lo mejor pone que en el reglamento de explotación y policía o en las ordenanzas de puertos se establecen o se podrá establecer el uso obligatorio de servicios portuarios en función de, ¿vale? Hasta aquí, de. Y sería de, o inclusive añadiendo, de las condiciones y características de, pues, ¿de qué? Condiciones y características, pues, de las infraestructuras portuarias, del tamaño y tipo de buque, o sea, que ahí es que he visto otra mientras lo estaba redactando, ¿vale? Que aquí, ¿vale? Sería toda la pregunta hasta aquí y aquí empezaría la respuesta. Vale, continuamos. Vamos a ver este artículo 2 y dejaremos esta clase de hoy. Vamos a ver, cuando la utilización del servicio no sea obligatoria, las autoridades portuarias podrán imponer el uso de aquellos servicios portuarios que consideren necesarios. No consideren que está en riesgo el funcionamiento, lo que hemos visto antes. ¿Vale? Aquí lo único un hincapié, ¿vale? Cuando nos hablan de seguridad marítima, ¿vale? Estamos hablando de la Capitanía podrá declarar la obligatoriedad de dichos servicios. ¿Vale? Pues lo mismo, antes era la autoridad portuaria quien decía, pero ya cuando seguridad marítima, tema mar y seguridad, pues Capitanía Marítima. Vale. Y aquí nos sería ¿quién ¿vale? ¿Quién podrá optar? ¿Quién podrá optar por el régimen? Podrá optar por el régimen de autoprestación de los servicios portuarios cuando lo permita la ley. ¿Vale? ¿Quién podrá? ¿Vale? Optar, ¿quién podrá optar por el régimen de autoprotección de los servicios portuarios cuando lo permitan la ley? Los buques del Estado y los buques aeronaves afectados al servicio de defensa nacional previa comunicación a la autoridad portuaria. ¿Vale? Vale, perfecto. Vale, del siguiente párrafo nada, porque nos mete un artículo, nos está diciendo un pago, nada, y con este punto cuarto vamos a terminar, que es donde dice que las ordenanzas portuarias aprobadas por las AP deberán establecer por razones de operativa y seguridad las normas complementarias y las condiciones, así como el ámbito geográfico. Vale. Pues aquí la pregunta yo la tengo bastante clara. Que veo dos, ¿vale? ¿Quién, o dónde deberán establecer, por razones de operativa y seguridad, las normas complementarias y condiciones específicas de utilización de los servicios portuarios, así como el ámbito geográfico al que se extiendan? ¿Vale? ¿Dónde? Pues en las ordenanzas portuarias aprobadas por las autoridades portuarias. ¿Vale? O, voy a coger en verde y lo voy a meter dentro de la pregunta. Dice que, o también podría ser que las ordenanzas portuarias aprobadas por las autoridades portuarias deberán establecer de aquí salto aquí, ¿vale? Deberán establecer normas complementarias y condiciones específicas de utilización así que extienden por razones de operativa y seguridad. ¿Vale? Muy bien. Pues con esto terminamos la clase de hoy. Ha sido casi una hora, así que este tema es bastante largo y no pasa nada. Nos vemos en la siguiente clase y darle caña a los test.